Bienvenidos a Mentes en Resistencia. En este episodio vamos a hablar de la menstruación y las emociones. Y queridos hombres, y acuérdense, yo nunca hablo de género, hablo de la biología. No se vayan, ya sé que este es un capítulo que habla sobre la menstruación, pero no por eso es solo para mujeres. La verdad es que es bien importante que los hombres, no importa la preferencia de género, que los hombres también puedan hablar de esto, que sepan esto. Esto es valioso para todas, todos, todes. Entonces, no se me vayan, este episodio es para todos. A ver, ¿qué vamos a hablar sobre la menstruación y las emociones? Ese era el capítulo que seguía, pero se me atravesó el de Family Issues. Y pues la verdad es que lo que se atraviese va a ser importante comunicarlo. A ver, fíjense bien. Les voy a leer un poquillo aquí de literatura importante. Empecemos con qué es la menstruación, ¿no? Porque pues por ahí no me dejarán mentir, queridas mujeres. Otra vez no hablo de preferencia de género. Personas con vulva, con trompas de falopio, con vagina. Personas que tenemos este ciclo, este ritmo biológico mensual, que puede verse permeado, limitado o afectado por otros temas. Pero si se acuerdan de su primera menstruación o de la menarca, que es la primera vez que tenemos el periodo del sangrado, ¿cómo fue? ¿Cómo fue su...? Cuéntenme, por favor. En Instagram, en YouTube, en Spotify, mándenme un correo. Creo que no les he puesto mi correo, pero se los pongo. Pero ¿cómo fue? Cuéntenme. O sea, yo recuerdo cómo fue ese episodio. Yo tenía 11 años cuando yo tuve mi primera menstruación, mi primer ciclo. Y se sintió de la fregada, por no decir groserías, porque no quiero que me vayan a banear en Spotify. Pero si no, pues las diré, ¿no? O sea, pero se sintió horrible, de verdad. Y no solo fisiológicamente, sino emocionalmente. A mí nadie me preparó para ese madrazo de vida. Nadie. Me acuerdo que en la escuela, yo estudié la primaria en una escuela religiosa y pues imagínense, ¿no? O sea, por ahí de quinto nos medio hablaron del aparato reproductor de mujer, de hombre, que en ese entonces sí atribuían género, hablaban de femenino, masculino, pero muy superficial, o sea, sí tipo de que lo hablaban rápido y se callaban, ¿no? Así de, bueno, a las mujeres les va a salir pelo. Bueno, vamos a ver otra cosa. Terrible, terrible. Y nadie te explica que cuando llega la menstruación, además de la expresión de los caracteres sexuales secundarios que tiene que ver con este tema del crecimiento de pechos, de vello púbico, vello en otras partes del cuerpo, ensanchamiento de caderas. Sí, o sea, sí medio te dicen, los libros de texto de la SEP, los libros especializados sí lo traen, pero te dicen cómo se va a sentir, te dicen que tus emociones van a cambiar, te dicen que tu sensibilidad con respecto a la interpretación de las situaciones va a cambiar. No te dicen un carajo de eso. Porque estaría bien bueno que nos dijeran, como vas a tener un cambio fisiológico, tus hormonas que nunca antes se habían liberado, porque hay una expresión genética derivada de la edad que hace que se liberen ciertas hormonas, van a hacer que tengas sensaciones bien raras, que te sientas confundida, que te sientas mal, ¿no? Que tengas dolores, a lo mejor dolor en el pecho, dolor en el vientre, dolor de cabeza, que estés irritable, que tengas mucho calor o que estés muy sensible, que
sientas un bulto horrible aquí en el vientre que no sabes por qué va a existir, que a lo mejor si tienes cólicos o si tienes endometriosis vas a sentir cosas horribles, ¿no? Si tienes ovario poliquístico, y debes estar preparado para eso. Tal vez no te lo van a decir así tan dramático, pero sí decirte, oye, puede que te sientas mal. Y si te sientas mal, háblalo. No tengas pena, no se censura el sentirte mal porque te va a bajar. ¿Hasta dónde es normal? ¿No? En una escala del 0 al 10, ¿hasta dónde sería normal sentir dolor? ¿Hasta dónde sería normal que nos incapacitemos, que no podamos levantarnos de la cama? ¿Hasta qué punto? Para tener una referencia. ¿Y qué hacemos cuando pasamos ese umbral? ¿No? Si ya estoy en un 10 de 10 de dolor, ¿a quién le hablo? ¿Con quién voy? Les voy a contar una anécdota súper fuerte que viví antes de la adolescencia, en la preadolescencia, donde, chéquense, yo empezaba con mi periodo menstrual. Bueno, les decía, mi primera vez de la menstruación, ya empezaron a pensar cosas ustedes. De la menstruación, mi primera vez fue horrible porque me acuerdo perfecto que mi mamita linda, que le mando muchos saludos, me dijo, no, pues ya te bajó, vamos a ponerte una toalla, te enseño cómo se pone, pero todo fue muy silencioso. Vivíamos en ese entonces en la casa de mi abuela materna, un poco aparte porque era un departamento como en el mismo terreno, pero pues igual con la abuela, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que era como todo, era un secreto así, ya le bajó y vamos al baño, ¿no? Así mi papá, me acuerdo perfecto que nos vio así como súper alteradas, yo estaba con, mi cabeza se sentía caliente, sentía que iba a explotar y mi papá solo nos veía y me dijo, ¿ya te bajó? Y yo, y mal amigues, o sea, no oye, ¿cómo te sientes? Mira, esto sí es normal, tal vez esto no es normal. ¿Quieres descansar un poco? ¿Quieres hablarlo? ¿No quieres hablarlo? Entiendo que mis papás tampoco tuvieron acceso a información que les ayudara a manejarlo de otra manera. No es culpa de ellos, no los culpo. Pero regresamos al análisis social. Socialmente es uno de los temas más complicados de abordar y más feos, porque la pasamos solas. Lo vivimos en confusión. No sabemos qué está bien, no sabemos qué está mal. Luego, tíos, tías que te hacen comentarios estúpidos como de, ay, pues ya eres una señorita, ¿no? Ya estás preparada para tener hijos. What the fuck, güey. O sea, tengo 11 años. Todavía quiero jugar con mis Polly Pocket. Todavía quiero ver Toy Story. Bueno, Toy Story la sigo viendo a mis 29, casi 30 años. Pero no manches, o sea, lo menos que quiero es que me digas que ya valí madres en la vida, porque me bajó. Y que me expliquen qué carajos es esto. Ahora sí, les estaba contando mi anécdota. Eh, yo tenía muy poco tiempo, a lo mejor un año por mucho, que acababa de tener mi primer menstruación. Yo soy hipersensible en muchos sentidos. Entonces mi piel rechazó las toallas sanitarias, una marca sobre todo que tenía como mucho aroma y empezó a irritarse muchísimo y generó una lesión en los labios de la vagina. Obviamente, amigues, si yo no sabía qué carajos con la menstruación, menos iba a saber qué onda con que me dolía algo allá abajo, con que tenía una lesión, perdón. Entonces fue horrible, porque tuve una lesión que me causaba mucho dolor, que no me dejaba hacer pipí, que no sangró afortunadamente, pero era una lesión de alergia. Pero entonces, ¿qué creen? Que mi mami me lleva con el doctor de la familia, de hecho el doctor que me vio nacer, o sea, imagínense, pues ese doctor ya se sabía todos mis males desde chiquitita. Me lleva con él, era o es, no sé, creo que todavía está vivo, un médico general,
médico cirujano. Y entonces el doctor, cabrón, tuvo una expresión donde dijo, híjole, esto parece un chancro. A la fecha no entiendo bien qué es eso, amigues, ¿no? Según yo, tiene que ver con una enfermedad de transmisión sexual. Esto está, no me acuerdo ni qué dijo, pero se la pasó juzgando, se la pasó diciendo que eso era gravísimo, que tenían que hacerme estudios. Y a mí me sentó y me dijo, ¿tienes algo que decirnos? O sea, ¿qué pedo? Y yo, de 11 años, sin saber qué pedo con la vida. Mi mamá se enojó mucho. Yo no entendía por qué se había enojado tanto con el doctor, pero ahora lo entiendo. Porque fue un patán. Porque ejerció violencia. No ejerció su profesión desde el respeto, desde la información, desde la psicoeducación. Y mi mamá, no me acuerdo qué le dijo, pero sé que protestó y que no lo dejó, no le permitió seguirme cuestionando tonterías. Que bueno, puede ser que a lo mejor, vamos a suponer, si esa lesión hubiera sido por una enfermedad de transmisión sexual, entonces habría que indagar si hubo algún abuso, ¿no? O sea, irnos por la investigación y la exploración, no enjuiciarme y decirme, ¿tienes algo que decirme? No, no mames, ¿no? Entonces, obviamente me hicieron estudios todos, cultivos de sangre y no salió nada, porque era una reacción alérgica. Esto nos lo dijo meses después una ginecóloga. Una ginecóloga nos explicó que lo que yo había pasado era una reacción alérgica y que no tenía absolutamente nada malo y que eso se podía curar con cremas especializadas y un buen manejo de higiene, ¿no? Como calzones de algodón, etcétera. Ella nos dio paz, obviamente, pero yo les juro que no entendí qué nivel de violencia fue ese que viví hasta hace pocos años. Y eso pues tiene que más de 10 años que pasó. Entonces, tenemos una desinformación tremenda que hay que combatir, que hay que hablar, porque estos temas sí importan. No son tabús, no los podemos seguir hablando por lo bajo. Y perdonen si hay ruido porque pues hoy es viernes en la noche y mis vecinos están en la pachanga y pues está bien, ¿no? Mientras yo me escucho acá bien, pues ustedes disculpen. Entonces, ¿qué es la menstruación? Bueno, es un proceso donde hay una, como les decía, expresión genética, liberación de hormonas, que da lugar a distintas fases fisiológicas en las personas con vulva, trompas de falopio, ovarios, y estos ovarios contienen óvulos. Todos recurran, acuérdense de su clase de biología, la mujer tiene las trompas de falopio y tiene estos ovarios en cada lado, un ovario derecho y uno izquierdo, y los ovarios contienen óvulos. Las hormonas se dedican a mandarle mensajes al cuerpo para decir, oye, vamos a liberar un óvulo. Entonces, alguno de los ovarios saca un óvulo, ¡pim!, y saca una bolita. Y esa bolita hace un recorrido por las trompas de falopio, se va hacia la matriz o hacia, ¿cómo se llama?, el útero. Y entonces se prepara para ver si es fertilizado, ¿no? Porque esa es uno de los procesos que tenemos como opción, no como obligación, el ser madres y fertilizar nuestros óvulos para que se geste un feto y posteriormente se vuelva un ser humano. Si esto no sucede, lo que pasa es que el óvulo se desecha, pero cuando se desecha hace un proceso donde las paredes del útero empiezan a engrosarse para envolver al óvulo y desecharlo. Entonces se desecha y este es el sangrado. Eso es la menstruación, manas. Pero tenemos varias fases. La fase menstrual.
Aquí se produce una baja de estrógenos, que es una hormona que afecta al sistema nervioso. Cuando bajan los estrógenos, también bajan endorfinas, encefalinas, serotoninas, que son neurotransmisores que modulan el estado de ánimo y otros procesos como el sueño, la temperatura, el hambre. Y entonces es habitual que durante estos días nos sintamos con baja de ánimo, con síntomas de ansiedad o irritabilidad. La baja de estrógeno favorece que el estradiol, que es otra hormona, baje también. Esta es una hormona sexual. Esto puede producir una disminución del líbido y también disminuyen los niveles de progesterona. La progesterona tiene efectos de sedación, sueño, equilibra la eliminación de exceso de líquidos, por eso es que retenemos líquidos. También equilibra la irritabilidad y la tensión nerviosa. Entonces, en la fase menstrual es la fase del sangrado. Es posible que nos sintamos irritables porque hay cambios fisiológicos, no porque estemos locas, no porque ya vas a empezar, no porque estás de mírame y no me toques, no manas, no hombres, no chiques. Es porque hay un proceso fisiológico que está ocurriendo dentro y que hace que tengamos un descenso en las ganas de vivir. Luego, hay una fase preovulatoria o folicular. Esta se culmina antes de liberar el óvulo. En esta fase los estrógenos elevan, la progesterona está aún ausente y la testosterona no existe, o bueno, está como en niveles muy mínimos. Entonces, ¿esto qué hace? Que emocionalmente nos sintamos con una sensación de felicidad, renovación, alegría, optimismo, apetito sexual. La fase preovulatoria o folicular es cuando terminó el sangrado y entonces otra vez el cuerpo se prepara para liberar otro óvulo. Entonces aquí las hormonas vuelven, las que estaban en un descenso vuelven a equilibrarse y hacen que suba otra vez este estado de ánimo, que nos sintamos bien, con mucha energía. Después viene la ovulación. Bueno, importante. El periodo empieza, o sea, el ciclo se cuenta justo cuando se libera el óvulo y ahí continúa hasta que se vuelve a liberar otro óvulo y sangramos. Esto normalmente dura 28 a 30 días dependiendo de la mujer, de las condiciones médicas, de métodos anticonceptivos. Hay muchas cosas que lo cambian y que lo hacen variable. Entonces, la fase preovulatoria folicular hace que ya nos sintamos un poco más recuperadas. Esto pasa después de los días de sangrado. Los días de sangrado pueden durar desde 3 hasta 8 días, depende de la mujer. Despuésito de eso pasa esta situación de la creación de óvulos. Bueno, no la creación, los óvulos ya están desde que nacemos, ya los tenemos contados. Perdón, los ovarios. Los óvulos tenemos... No, ya me hice bolas, no, espérense. Ovarios, 2. Óvulos, que son los que están dentro, imaginemos que son bolitas. Esos son los que ya tenemos desde que nacemos. Entonces, se prepara para volver a salir otro óvulo y hacer su recorrido por las trompas de falopio y todo esto. Luego llega la ovulación. Ya el óvulo sale de nuevo para decir, hola, ¿alguien me va a fertilizar o no? Aquí el pico alto de estrógenos, así full, se eleva la oxitocina. La oxitocina es la hormona o el neurotransmisor del apego, el que nos hace sentirnos felices cuando sentimos amor por la gente. No solo amor de pareja, cualquier tipo de amor. El incremento de estrógenos favorece la producción de serotonina, este neurotransmisor que modula el estado de ánimo, la temperatura, la presión, la respiración, bla, bla, bla. Entonces sentimos que tenemos más energía, que tenemos una capacidad excelente para tomar decisiones, que estamos súper concentradas, que somos Superman, manas. Y la neta es que sí se siente. Ahorita les voy a platicar de cuando hay un tema de disforia.
que ya les había dicho por ahí en TikTok que yo sufro de disforia. Y está bien cañón cómo hay estos cambios. O sea, una semana te estás muriendo porque crees que el mundo no tiene sentido. Así eres tristeza de intensamente. Y a la semana siguiente eres Hulk, eres Wonder Woman. O sea, te sientes invencible. Estoy haciendo este video en la semana de ovulación. Ya me di cuenta que puedo grabar, que puedo hacer contenido cuando me siento así. Porque neta les juro, y lo saben muchas mujeres, que durante la fase premenstrual y menstrual, antes de que salga el sangrado y cuando sale, es horrible vivir. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Luego la fase lútea o post-ovulatoria es la semana previa a la menstruación. Los estrógenos y la progesterona aquí disminuyen notablemente y aquí aparece lo que se conoce como síndrome premenstrual. ¿Qué pasa ahí? Puede haber cólicos, dolores en los senos, en el cuerpo. Puede haber irritabilidad, tristeza, enojo, frustración, sensibilidad porque no sabemos por qué. ¿No? Estos famosos videos de vi un comercial de Coca-Cola y lloré. Porque sí, cambia la sensibilidad. Esa es la fase lútea o postovulatoria. Y ya después llega nuevamente la fase de liberación de sangre o del óvulo, que es la fase menstrual. Ahora, chéquense esto. Si el síndrome premenstrual se convierte en un trastorno disfórico, el síndrome premenstrual puede llegar a ser incapacitante. O sea, hay tanta irritabilidad, tanta depresión, tanta ansiedad, que no puedes salir de tu casa, que sientes que no puedes levantarte, que el mundo no tiene un sentido y lo sientes como un peso aplastante. Esto es un motivo de consulta psiquiátrica, es un motivo de consulta psicológica que se tiene que tratar, porque no es normal que a todas las mujeres nos pase igual, depende de muchos factores, ¿no? Si tenemos antecedentes de ansiedad, depresión, si tenemos alguna condición médica, depende de varias cosas, por eso es que es importante consultarlo con especialistas, con sus ginecólogos de confianza, con especialistas de la salud mental, porque esto puede sobrellevarse de mejor manera, ¿no? Pero existe, y tan existe que tenemos estudios de imagen. ¿Estos cuáles son? Los estudios de imagen que se asocian o se relacionan con la neurología, la neuropsicología, estudian conductas, reacciones emocionales, pero lo relacionan con medidas de laboratorio. En este caso, las de imagen quiere decir que les hacen a un grupo de personas una tomografía o una resonancia donde estudian cómo está la situación dentro del cerebro. La resonancia particularmente estudia el metabolismo del cerebro. Hago un paréntesis. El cerebro utiliza energía, glucosa, oxígeno para funcionar y por lo tanto tiene un metabolismo, tiene su propia, ¿cómo decirlo? Su propio ritmo de circulación, sus propias carreteras celulares y la resonancia magnética funcional permite monitorear el metabolismo del cerebro, donde puede haber más, por decirlo así, oxígeno, en qué circuitos puede haber más y en qué circuitos puede haber menos. Después también hablaremos del tema del cerebro. Les decía en el episodio anterior, o en este, no sé cuál, que también me gusta mucho el campo de la neuropsicología y es importante traerlo a varios temas, ¿no? Entonces, chéquense, aquí hay unos estudios bien padres. Son unos artículos que nos dicen, cuando el estradiol y la progesterona están altos, hay neuroplasticidad. ¿Saben qué es esto? Si lo saben, ustedes ya me entendieron y si no, se los cuento. La neuroplasticidad es este proceso que da lugar a nuevas conexiones sinápticas o neuronales.
digamos que se crean nuevas carreteras en nuestro cerebro y podemos hacer más asociaciones, más ideas, ser más creativas, concentrarnos mejor. Eh, no es que haya una creación de neuronas. No, no, no. Las neuronas, igual que los óvulos, prácticamente pues están las que desde que nacimos, las que están dentro de nuestro cerebro, y luego cuando crecemos hay algo que se llama podas neuronales, que se van muchas neuronas que no necesitábamos y las que sí se quedan. Entonces las neuronas no es que sea fácil, digo, ya hay estudios más novedosos que hablan de sí una generación de neuronas, pero sigue siendo una hipótesis, no es una realidad, y las neuronas no se crean, amigos, sí se destruyen. Lo que se crea es conexiones entre neuronas. Una neurona puede generar nuevas conexiones con otras con las que nunca se habían comunicado. Esa es la neuroplasticidad. Entonces está súper padre porque mejora nuestro aprendizaje, mejora nuestras funciones cognitivas, nuestra memoria, nuestro razonamiento. Hay muchas cosas que mejoran a partir de los niveles altos de progesterona, es decir, cuando estamos en ovulación, como yo ahorita. Incrementa la conectividad hipocampal, la conectividad sensoriomotora. ¿Esto qué significa? El hipocampo es una estructura del cerebro que le llamaron hipocampo porque se parece a un hipocampo, que está muy relacionada con sistemas de memoria. No es que el hipocampo sea solo el único centro de memoria, no, sino que él empieza a crear conexiones con otros circuitos dentro del cerebro y nos permite que la memoria suceda, ¿no? Y desde el almacenamiento, la codificación, la recuperación. Entonces, al parecer, los niveles altos de estradiol y progesterona hacen que estos circuitos funcionen mejor. Esto se ha probado a través de estudios de imagen y pruebas neuropsicológicas. Estos son evidencias. Y cuando también incrementa una conectividad subcortical, es decir, los circuitos de nuestro cerebro en la profundidad se conectan mejor. Pero cuando esto no pasa, cuando hay cuando ya estamos en la fase premenstrual o menstrual, que baja el estradiol, baja la progesterona, todo esto es lo contrario. Hay estudios de imagen donde nos enseñan dos cerebros. Así, este es el cerebro de la mujer cuando está en el pico más padre de las hormonas, así su cerebro súper lleno de oxígeno. Y este es el cerebro de la mujer cuando está en la fase premenstrual. El metabolismo baja considerablemente y todo esto se revierte. Nos sentimos menos concentradas, más ansiosas, nos sentimos menos capaces de recordar cosas. Hay un decremento de la coherencia en algo que se llama red por default mode network. Esta red está muy asociada con procesos atencionales y procesos de alerta. Cuando digo red, amigas, amigues, me refiero a que el cerebro tiene conexión, ¿no?, entre diferentes áreas, y esta red se conecta desde diferentes zonas y nos permite poner atención, estar alertas para que vengan procesos más complejos como razonar, hacer un procesamiento espacial, memorizar, recordar, etc. Entonces, si esta red baja, todos los procesos bajan. Entonces, está súper documentado. Esto sí pasa, es fisiológico. No es que nos lo inventemos y sí es importante hablar de ello. Hablar de, oye, no me siento bien. Ya está por ahí en curso la legalización de faltar los días menstruales. Supongo que hace falta que se regule muy bien los criterios que se van a tomar para poder faltar a los trabajos, pero me parece algo bueno porque se está hablando ya de un proceso fisiológico que pasa cada mes. Hay mujeres que les pasa no cada mes, depende de, como les decía, de métodos anticonceptivos, de enfermedades, pero que pasa frecuente y que necesitamos aceptar para que lo podamos sobrellevar de una mejor manera. Y esto nos recuerda que no somos relojes, que no somos máquinas, que no funcionamos 24 horas los 7 días de la semana
los 365 días del año, no. También nos descomponemos, también necesitamos descanso y está bien. Hay otra cosa importante que no les he mencionado, porque aparte del síndrome premenstrual, también existe la endometriosis. Yo afortunadamente no sufro de esto, pero tengo muchas mujeres cercanas que sí. Y esto es una enfermedad muy dolorosa que hace que en el exterior del útero crezca un tejido similar al de la mucosa del interior. O sea, el interior del útero tiene que, ¿se acuerdan que les decía que el tejido se engrosa para como hacerle casita al óvulo y poderlo tirar y sale la sangre? La endometriosis hace que haya tejido no solo dentro, sino también fuera. Y entonces haya dolores espantosos, incapacitantes. Y además del tema emocional, está el tema físico del dolor. Entonces, seamos empáticos, empátiques con las mujeres, independientemente al género. Preguntemos, especialistas de la salud, cualquiera, que son hombres, sean sensibles ante esta etapa. Psicólogos, psiquiatras, cuando hablen de temas sensibles, cuando vean a sus pacientes mujeres que están extremadamente vulnerables o que no se sienten funcionales, sí pregunten en qué etapa del ciclo están, ayúdenlas a hacer un registro, un calendario, para que sea una medida objetiva, para que también sea parte de las variables que influyen en cómo nos sentimos y no todo se lo atribuyamos a otras cosas y no caigamos en errores de interpretación. No caigamos en definirnos con una identidad neurótica o con una identidad con trastornos o con disforia constante. No, contextualicemos que somos seres humanos con ciclos biológicos que nos cambian y que esos cambios hacen que seamos dinámicas, que no siempre seamos las mismas, pero no quiere decir que eso afecte el núcleo de nuestra identidad. Tómenlo en cuenta, por favor. No solo salud mental, cualquier otra especialidad, ginecólogos, bariatras, nutriólogos, todas las especialidades tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Dermatólogos. Recuerdo a un gran amigo, si alguna vez me escuchas, Santiago Martínez, saludos. Él me contaba, él también es psicólogo, y me contaba que hay estudios que hablan de cómo cambia la morfosimetría del rostro cuando estamos en etapa premenstrual y menstrual a cuando estamos en etapa ovulatoria. Sí cambia. Cambia el cuerpo. Subimos unos kilos porque hay retención de líquidos. Entonces tampoco podemos, si vamos con el nutriólogo, decir, no hiciste tu tarea porque, mira, no bajaste porque bla, bla, bla. Sí, amigo, pero me estás midiendo en mi etapa premenstrual. No chingues. Ya dije una grosería. La verdad es que yo me gusta hablar con groserías cuando hablo de estos temas. Espero que no me banee alguna aplicación. Pero justo es eso. Justo es esto. Hay que tomarlo en cuenta. Seamos empáticos, por favor. Seamos conscientes, mujeres, de nuestro cuerpo. Apapachémoslo. Tengamos más sensibilidad a los síntomas. No odiemos a nuestro cuerpo. Son ciclos inevitables que hay que abrazar. Síganme en Instagram, mentes.resistencia. Suscríbanse a YouTube. Síganme en Spotify. Compartan, por favor, por favor, por favor. Siempre les digo, mi objetivo es hacer información más digerible para población que no tiene acceso a veces a una terapia en este momento o que, no sé, escuchar esta información una y otra vez le ayuda para echar un vistazo a su historia, reafirmarse, validarse, hacer catarsis. Eso es lo que quiero hacer con este espacio. Entonces, por favor, compártanlo. Mi intención es esa. Y esto es Mentes en Resistencia. Hasta la próxima.